Hola, bienvenidos a Almamente. El día de hoy este episodio se siente distinto. No vengo a abrir un tema nuevo como en otros capítulos. No vengo a explicar un concepto desde cero. No vengo a recorrer una emoción puntual. Más bien, hoy vengo a cerrar una etapa. Y cerrar una etapa siempre tiene algo especial. Tiene un poco de alegría, porque marca el fin de algo, pero también tiene un poco de nostalgia, un poco de pausa y también un poco de vértigo, porque cuando algo termina, también empieza a aparecer la pregunta: ¿y ahora qué viene? Esta primera temporada en Almamente nació desde un deseo muy sencillo, muy simple, pero profundo, muy profundo. Es crear un espacio para hablar de psicología desde lo emocional, desde lo humano, desde eso que muchas veces se siente, pero no siempre se dice. Y aunque este proyecto todavía es muy pequeñito, aunque está comenzando, aunque aún está encontrando su forma, su ritmo, su voz, para mí, muy personalmente, significa muchísimo. Porque cada episodio fue una forma de decir: esto que sientes merece ser mirado. Esto que atraviesas tiene sentido. Esto que callas también puede encontrar palabras. Y si en algún momento, aunque sea una sola persona, escuchó un episodio y sintió un poquito de alivio, si alguien se sintió menos solo, si alguien pudo decir: esto también me pasa a mí, entonces este proyecto ya tuvo sentido, ya llegó a donde tenía que llegar. Porque a veces no necesitamos cambiarle la vida a todo el mundo. A veces basta con acompañar a alguien que en un momento donde necesitaba escuchar algo distinto. Y para mí, ya eso es enorme. Almamente nació desde la inquietud, desde esa necesidad de unir dos mundos que para mí tienen mucho sentido, que es la psicología y la vida emocional, que no pueden divorciarse jamás. Porque la psicología no vive solo en los libros, no vive solo en las teorías, no vive en diagnósticos, en autores o en conceptos. La psicología en realidad se vive desde lo cotidiano, en una madre que se siente culpable, en una mujer que no reconoce cómo es ella desde el momento en que parió, en alguien que tiene miedo y no sabe cómo decirlo, en una persona que sonríe por fuera pero se siente rota por dentro, en quienes intentan entender los vínculos que tienen su vida, sus heridas, sus duelos, sus deseos y sus contradicciones, ¿por qué no? La psicología está en la forma en que amamos, en la forma en que nos defendemos, en la forma en la que nos vinculamos con el otro, en lo que repetimos sin darnos cuenta y en lo que nos cuesta soltar, y también en lo que soñamos ser. Y Almamente nace desde allí, desde el deseo de hacer de la psicología algo más cercano, más sensible, más comprensible, más humano. No para reemplazar una terapia, obviamente. No para dar respuestas cerradas. No para decirle a nadie cómo debería vivir. Sino para abrir preguntas. Para acompañar procesos. Para poner palabras donde antes quizás solo había confusión. Porque cuando algo se nombra, deja de ser una sombra. Empieza a tomar una forma. Y cuando algo toma forma, podemos mirarlo con un poco más de compasión. Esta primera temporada tuvo un eje muy especial: la psicología perinatal. Y qué tema tan profundo, la verdad. Había muchas cosas que decir, muchas cosas que abordar, pero en realidad quisimos sintetizar un poco lo más importante, o quizá lo que menos se habla
y más se siente. Porque hablar de embarazo, maternidad, posparto, lactancia, culpa, miedo, identidad y vínculo no es solo de bebés. Es hablar de transformación. Es hablar de una mujer que cambia, de un cuerpo que se modifica, de una mente que se reorganiza, de una historia personal que se activa, de un vínculo que empieza a construirse incluso antes del nacimiento, de expectativas, que hay muchas, y que a veces se cumplen, pero otras veces no. En esta temporada hablamos de que el embarazo no solo es esperar el bebé, es también gestar una nueva identidad. Hablamos de un bebé imaginado, ese bebé que aparece en la fantasía, en las expectativas, en los sueños. Y también del encuentro con el bebé real, ese que no viene a cumplir un guión perfecto, sino a cumplir una historia propia. Hablamos del cuerpo, de cómo cambia, de cómo a veces la mente no alcanza a seguir el ritmo del cuerpo, de cómo aparece la desconexión, la incomodidad, la extrañeza, incluso la nostalgia por una versión anterior de sí mismo. Hablamos de la culpa materna, esa emoción silenciosa que aparece incluso cuando una madre está haciendo todo lo que puede. La culpa por cansarse, la culpa por no disfrutarlo todo, la culpa por necesitar ayuda, la culpa por querer un momento propio, la culpa por no sentirse como debería. Hablamos del vínculo, de cómo empieza antes de nacer, de cómo se construye en la fantasía, en el pensamiento, en la emoción, pero también de cómo a veces ese vínculo no aparece de forma inmediata. Y eso no convierte a una madre en mala madre, la convierte en una persona atravesando por un proceso, y cada persona vive su proceso. Hablamos desde el miedo, del miedo al parto, del miedo a no poder, del miedo a fallar, y quizá ahí tocamos una de las emociones más honestas de la maternidad, el miedo. No como debilidad, sino como señal de algo importante, que algo importante está ocurriendo. Hablamos del posparto emocional, desde el momento donde la expectativa se encuentra con la realidad, donde aparece el cansancio, la vulnerabilidad, la revolución hormonal, las noches largas, el cuerpo sensible y la necesidad profunda de sostén. Hablamos de identidad, esa pregunta tan íntima del ¿dónde quedo yo? Porque la maternidad puede ser amor, sí, obviamente, pero también puede ser una pérdida, reorganización, reconstrucción. Hablamos de una madre suficientemente buena, mi concepto favorito. Esa que de no necesitar perfección, de la importancia de reparar, de volver después del error, de entender que el vínculo no se sostiene desde una imagen ideal, sino desde una presencia humana. Hablamos también de redes de apoyo, de sostener a quien sostiene, de una madre que no debería maternar en soledad, de que el entorno también tiene responsabilidad emocional. Y hablamos de lactancia, no desde el mandato, no desde la exigencia, sino desde la experiencia real. La lactancia materna, artificial o mixta, como procesos atravesados por emociones, cuerpo, vínculo, cansancio, decisiones, culpas y sostén. Cada episodio fue tocando una capa. Y cuando miro todo el recorrido, siento que esta temporada fue una invitación a mirar la maternidad no como una postal perfecta, sino como una experiencia profundamente humana. Con belleza, sí, pero también con ambivalencia, con amor, con cansancio, con miedo, con deseo, con contradicciones, con transformación, con luz y sombras. Y quizá esa intención fue la más importante, que es sacar la maternidad del ideal para volver a lo humano. Hoy también quiero permitirme algo, celebrar haber comenzado, porque a veces
una tiene ideas, sueños y proyectos, pero que se van quedando esperando el momento perfecto, el equipo perfecto, la voz perfecta, la seguridad perfecta, la certeza de que todo va a salir bien. Y la verdad es que casi nunca empezamos sintiéndonos completamente listos. Empezamos con dudas, con miedos, con emoción, con torpeza, con ganas, con una voz que tiembla un poco quizás, pero que al igual decide hablar. Y eso también es valioso. Normalmente comenzó así, como un proyecto pequeñito, con mucha ilusión, con mucho respeto, con el deseo sincero de crear un espacio que pudiera acompañar. Y hoy, al cerrar esta primera temporada, siento alegría, una alegría tranquila, no una alegría ruidosa necesariamente, no una alegría perfecta, sino esa alegría que aparece cuando uno mira algo que nació desde el corazón y dice, lo hice. Quizás no es perfecto, quizás no es enorme, quizás no como será más adelante, quizás. Pero lo hice, le di forma, le puse voz y le di un lugar. Y eso importa, porque todo proyecto que nace desde un lugar honesto merece ser cuidado. Y si Almamente logra llegar a alguien que lo necesitaba, y logra acompañar una noche difícil, y logra poner palabras en una emoción confusa, si logra hacer que alguien se sienta menos sola, entonces ya está cumpliendo una parte hermosa de su propósito. Este episodio cierra una temporada, pero no cierra el camino, eso sí, porque la psicología es inmensa, la mente humana todavía más. Hay tantos temas que explorar: los vínculos, la infancia, la ansiedad, la autoestima, el duelo, el trauma, la pareja, la familia, la migración, la identidad, los límites, el deseo, la culpa, la vergüenza, la soledad, la reparación, la forma en que aprendemos a sobrevivir en este mundo a veces hostil, la forma en que intentamos sanar. Y eso es lo maravilloso de la psicología, y nunca se agota, porque la mente humana es compleja, contradictoria, sensible, creativa, herida y profundamente capaz de transformación. Somos historia, somos memoria, somos cuerpo, somos vínculo, somos defensa, somos deseo, somos miedo, somos posibilidad. Y Almamente quiere seguir explorando eso, con respeto, con profundidad, con sensibilidad, sin juicio, porque este espacio no busca tener todas las respuestas, busca acompañar las preguntas. Y quizá eso sea lo más honesto que puede hacer la psicología cuando se acerca a la vida cotidiana. No imponer una verdad, sino abrir un espacio para comprender. Y si tú llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por permitir que estas palabras entren, aunque sea un poquito, en tu mundo interno. Gracias por darte el tiempo de sentir, porque en una vida tan rápida como la que tenemos hoy en día, detenerse a sentir también es un acto de cuidado. Quizás escuchaste esta temporada porque eres madre, quizás porque estás embarazada, quizás porque acompañas a alguien, quizás porque estudias medicina o psicología, quizás porque simplemente te interesa entender mejor lo humano. Sea cual sea la razón, me alegra que estés aquí. Y quiero que te quedes con algo. Lo que sientes merece ser escuchado, no minimizado, no corregido de inmediato, no comparado, no juzgado, escuchado. Porque muchas veces el primer paso para sanar no es cambiar lo que sentimos, es dejar de pelear con ello, mirarlo a los ojos, nombrarlo, darle un nombre, entender de dónde viene, qué hace aquí y tratarnos con un poco más de humanidad.
antes de irte, quédate con él. No tienes que hacerlo perfecto. No tienes que sentirlo todo como debería ser. Solo necesitas darte espacio para entender. Esta primera temporada llega a su fin, pero normalmente no termina aquí, apenas comienza. Lo que viene abrirá nuevos caminos, nuevas preguntas, nuevas emociones, nuevas formas de mirar la mente humana. Y me emociona pensar que este proyecto, aunque pequeñito, pueda seguir creciendo. Paso a paso, episodio a episodio, como crecen las cosas que nacen con sentido. Y este espacio hizo sentido en ti, si algo de lo que escuchaste te acompañó, si en algún momento sentiste que estas palabras llegaron justo donde tenían que llegar, te invito a quedarte, a seguir explorando Almamente, porque hay mucho más por mirar, mucho más para comprender, mucho más para sentir. Y lo que viene va a seguir profundizando en eso. Comprender lo que sentimos, sin juicio. Gracias por ser parte de este inicio. Gracias por acompañar esta primera temporada. Gracias por estar del otro lado. Aquí voy a estar. Esto fue Almamente.